Bienvenidos alumnos, mi nombre es Virginia Oría y conmigo van a desarrollar la teleclase práctica de la materia Contabilidad Intermedia, precisamente lo que es el módulo número 2. Antes de comenzar con la situación problemática en sí, vale la pena que primero recordemos el esquema conceptual y luego los conceptos claves. Entonces, recordando un poquito lo que ustedes ya han visto en sus lecturas teóricas previamente, él mismo apunta y hace hincapié a tres grandes rubros patrimoniales que son los créditos por venta, los bienes de cambio y los activos intangibles, de los cuales han visto el concepto de acuerdo a lo que establece la resolución técnica número 9, es decir, las normas de exposición contable, luego la medición inicial, es decir, a qué valor ingresan estos bienes al patrimonio de la empresa, la evaluación al cierre, es decir, el valor de estos bienes a la fecha de cierre de los estados contables y algunas particularidades de cada uno de los mismos que luego desarrollaremos con la situación problemática. En cuanto a los conceptos claves, entonces tenemos que los créditos por venta, de acuerdo a lo que establece la resolución técnica número 9, emitida por la Federación Argentina de Consejos Profesionales y Ciencias Económicas, establece que son todos los derechos que tiene una empresa en contra de terceros para percibir sumas de dinero u otros bienes o servicios. Es decir, que esta contraprestación puede ser no solo a nivel monetario, sino que también puede ser en especie. Al mismo tiempo, la resolución y en el mismo párrafo establece y hace una distinción importante a tener en cuenta. ¿Y cuál es? Que los créditos por venta se deben discriminar de aquellos créditos que no tengan el origen en la actividad principal del ente, ¿sí? Entonces se debe discriminar en un rubro que se denomina otros créditos. ¿Qué conceptos como estos podemos encontrar? El anticipo del impuesto a las ganancias que efectúan las empresas, así como también todos aquellos pagos, aquellos gastos pagados por adelantado. En cuanto a la medición inicial de los créditos por venta, la misma va a depender de su origen. Y acá tenemos la resolución, nos da una serie de clasificación en base, como les dije, si los mismos son originados en la venta de bienes y servicios, entonces como todo activo, el mismo se va a tener que registrar de acuerdo a la base de su costo, es decir, a su valor de contado. Si el mismo se origina en transacciones financieras, entonces va a ser de acuerdo a la suma de dinero entregada. Ahora bien, si el mismo es generado u originado por refinanciaciones, se va a calcular, se va a ingresar al patrimonio en base a la mejor estimación de acuerdo a la suma de dinero descontada. Y por último, la resolución establece los créditos por venta originados que sean en especie y los mismos la medición se deberá hacer de acuerdo a el bien a recibir. Ahora bien, en cuanto a la evaluación al cierre de los créditos por ventas, los mismos va a depender de la intención y de la factibilidad que tenga la empresa de negociarlo anticipadamente. ¿Esto qué quiere decir? Que la empresa tiene la intención, en el caso, de convertir este crédito en efectivo antes que se produzca el vencimiento del mismo. Si esto existe, si esta intención existe, entonces los mismos se evaluarán a su valor neto de realización. Ahora bien, si esta intención no existe, entonces los mismos se evaluarán a el valor original más los intereses generados hasta ese momento de acuerdo a la tasa de interés pactada en el momento de la operación. El siguiente rubro son los bienes de cambio, en donde la resolución establece que son todos los bienes que se encuentran destinados en una empresa para su venta, es decir, para la actividad principal de la misma, o aquellos bienes que se encuentran en proceso de producción para luego ser vendidos, o que se encuentran sumergidos en un proceso que se utilizan en este proceso de producción para luego ser todo lo que sean las materias primas, los insumos, para luego ser vendidos. En este último caso estamos hablando básicamente y principalmente de las empresas
que son de un rubro más bien industrial. En cuanto a la medición inicial de los bienes de cambio, ya habíamos dicho que los mismos se van a evaluar sobre la base de su costo. Y acá la resolución establece también, al igual que en los créditos por venta, una clasificación. Y la misma nos dice que los bienes o servicios adquiridos van a ir a su precio de contado más todos los gastos necesarios para que el mismo sea ingresado a la empresa. En relación a los bienes producidos, los mismos se medirán a su precio de contado de los insumos más todos los costos directos e indirectos que impliquen el mismo. En cuanto a los bienes incorporados por aportes y donaciones, los mismos ingresarán al patrimonio de la empresa de acuerdo al valor corriente de ese momento. Y los bienes incorporados por trueque será su costo de reposición. Ahora bien, el último momento, recuerdan ustedes, como lo dije en los créditos por venta, existen dos momentos claves que deben recordar tanto la medición inicial como la medición al cierre. ¿Sí? Y acá va a depender también del tipo de bien que se trate. La evaluación oscila entre dos valores, básicamente, que son a su valor neto de realización o el costo de reposición. Y acá la norma establece que, en este caso, los bienes de cambio fungibles con un mercado transparente y que pueden venderse sin un esfuerzo significativo, entonces lo harán a su valor neto de realización, que no es otra cosa más que el precio de contado menos los gastos directos de la venta, como puede ser una comisión, como puede ser un flete. En cuanto a los bienes de cambio sobre los que se recibió un anticipo que fija el precio, también esa evaluación se realizará a su valor neto de realización. En el caso de bienes de cambio que tienen un proceso prolongado de producción, entonces los mismos se van a evaluar a su valor neto de realización en proporción con el grado de avance. Ahora sí, el último caso son los bienes de cambio en general, es decir, aquellos que no cumplen estas tres condiciones, entonces la evaluación al cierre se efectuará a su costo de reposición. ¿Qué es el costo de reposición? Es el precio, el valor que le cuesta a la empresa reponer ese bien a la fecha de cierre de los estados contables. Por último, dijimos que entonces, recordando un poco el esquema conceptual, el módulo número 2 hacía hincapié en tres grandes rubros patrimoniales y el último de ellos eran los activos intangibles. ¿Qué son los activos intangibles? Son todos los bienes inmateriales que son representativos de privilegio, de franquicias, entre otros, que no son tangibles, como lo dice la norma, que son intangibles, es decir, que no se pueden tocar, no se pueden probar y que reúnen una condición necesaria e importante, que es que los mismos se registrarán siempre y cuando tengan la capacidad para generar ingresos o beneficios a futuro. En cuanto a la medición inicial, también se hará como todos los activos sobre la base de su costo, es decir, a su valor de contado más los gastos necesarios para su ingreso. Ahora sí, el segundo momento, que es la evaluación al cierre, va a depender de su vida útil. ¿Sí? Si estos activos intangibles tienen una vida útil definida, entonces su medición se hará a su valor original menos su amortización acumulada. Ahora bien, si estos activos intangibles tienen una vida útil indefinida, ¿qué quiere decir indefinida? Que al cierre de los estados contables, la empresa no cuenta con los datos necesarios para determinar la vida útil del mismo. Entonces, la resolución que nos dice que lo evaluemos a su costo original, que lo dejemos valuado a su valor de ingreso al patrimonio. A continuación vamos a desarrollar la situación problemática tal cual lo establecí o se los comenté al inicio de la teleclase. Y esta es una empresa que se denomina, el nombre es Informática Sociedad Anónima, es una empresa virtual y la misma ha realizado ciertas operaciones
durante el ejercicio 2011. Las mismas son, y establece el enunciado, como verán en pantalla, las siguientes. El 25 de noviembre del 2011, Informática Sociedad Anónima efectuó una venta de mercaderías por 5.000 pesos a 60 días con una tasa de interés del 10%. Pero en este primer apartado, entre paréntesis, ustedes pueden observar que nos aclara que es un precio de contado. Es decir, que aquí nosotros ya tenemos el valor inicial. No tenemos que hacer ningún otro cálculo más allá de lo que son los intereses. Pero el valor de contado, que es lo que nos interesa a nosotros averiguar, ya lo tenemos. El 5 del 12 del 2011, Informática efectúa una venta a 3.000 pesos a 60 días. Y nos marca que utiliza una tasa habitualmente sobre el precio de contado del 10%. ¿Y por qué nos aclara esto? Porque entre paréntesis remarca que es un precio financiado. Y esta es la gran diferencia con el apartado anterior, ¿sí? Porque en este caso nosotros debemos averiguar el valor descontado del crédito por venta, ¿sí? Entonces ya vamos a ver cómo se calcula, pero básicamente debemos obtener, porque, a ver, este es un precio que es a futuro. Y nosotros debemos averiguar el valor actual utilizando un factor de descuento, que no es otra cosa más que dividir el capital sobre este factor de descuento, que es 1 más la tasa de interés, que es del 10%. El 23 de diciembre del mismo año, los asesores legales de la sociedad le informan que existe un crédito por un monto de 4.500 pesos, en donde le establecen a la empresa que el cobro está en riesgo debido a que el cliente se ha declarado en quiebra. Esto no es una operación, sino más bien una situación casi llegado al cierre de los estados contables, en donde genera para la empresa una pérdida, ¿sí? Genera para la empresa la necesidad de constituir una previsión. ¿Y qué es esto? ¿Por qué se constituye la previsión? Primero y en principal, recordar un poquito lo que le establece sus lecturas correspondientes, que son todas aquellas situaciones, como es esta, que es negativa, que genera a la empresa una pérdida. ¿Y por qué? Porque existe la probabilidad de que este crédito precisamente no se cobre. Entonces se registra a través de una cuenta, que ya vamos a ver luego, de un quebranto y su correspondiente previsión. Por último, el enunciado nos habla que el valor de stock de la empresa asciende a 100.000 pesos. ¿Y cómo está compuesto? Está compuesto por 1.000 artículos que cada uno de ellos se encuentra evaluados al precio de compra. A la vez, el enunciado nos brinda unos datos que son al cierre, en donde nos dice que el costo de reposición del stock es de 120 pesos por unidad, el valor neto de realización del stock es de 140 pesos por unidad. ¿Y por qué nos da acá el valor neto de realización? Porque nosotros debemos recordar un punto importantísimo de las normas contables, en donde establece que ningún activo o grupo homogéneo de activo puede quedar valuado en los estados contables por un importe superior a su valor recuperable. ¿Qué es el valor recuperable? Es el valor límite que tienen los activos. En este caso, el valor límite de los bienes de cambios es su valor neto de realización. Pero bueno, no nos adelantemos. Ahora vamos a ver en la actividad número 2, que es donde nosotros debemos dejar valuados correctamente los rubros, a ver qué es lo que se debe hacer. Esta situación problemática cuenta de 2 actividades. La número 1 nos dice que efectuemos los asientos que sean correspondientes a todas las actividades que realizó la empresa durante este ejercicio económico, que el mismo data lo que es el 2011. La actividad número 2 nos establece que debemos efectuar todos los asientos que nosotros creamos necesarios al cierre del ejercicio a efecto de dejar bien valuados cada uno de estos rubros. Como verán, chicos, las 2 actividades planteadas por el ejercicio son relativamente simples. Es por eso que los invito a ustedes que en grupo debatan los asientos correspondientes y que luego nos juntemos a debatir los mismos
y podamos sacar las conclusiones correspondientes.
Continuamos con el desarrollo de la situación problemática y en este caso vamos a empezar por la actividad número 1, en donde nos pedía que nosotros efectuáramos los asientos contables de la medición inicial, si se quiere, de las operaciones que leímos en su momento. En el primer caso, teníamos que el 25 de noviembre del 2011 habíamos dicho que la empresa realizaba una venta a crédito por 5.000 pesos, en donde este precio era de contado a 60 días con una tasa de interés del 10%. En este caso, entonces, el asiento correspondiente es, como ya conocemos el valor de las ventas, acreditamos ventas por 5.000 pesos y debitamos los créditos por venta por 5.500. ¿Y por qué digo 5.500? Si nosotros veríamos, no nos estaría balanceando el asiento, ¿sí? ¿Y qué tenemos esta diferencia? Son los intereses ganados no devengados, por un monto de 500 pesos, que como vemos en placa, los mismos se obtienen haciendo el capital por el interés. Esos 500 pesos son a 60 días. Otra alternativa, si se quiere un poco más simple para realizar este mismo asiento, hubiera sido debitar los créditos por ventas por 5.000 pesos y acreditar las ventas por el mismo valor, y luego devengar los intereses al cierre. ¿Y por qué digo esta forma más simple? Porque acá no haría falta la registración de los intereses implícitos, ya que nosotros ya contamos con el dato principal del valor de contado de las ventas. Ahora bien, la segunda operación realizada por Informática S.A. había sido el 5 de diciembre del 2011, en donde efectuaba también una venta a crédito por 3.000 pesos, pero tenía la particularidad que este precio era financiado, también a 60 días, y que utilizaba una tasa del 10% sobre el precio de contado. Entonces, este caso, a diferencia del otro, no contamos con el valor de las ventas. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es averiguar el valor actual, ¿sí? Porque lo que nos está dando es un valor a futuro. Y como todo valor a futuro y todo lo que se paga con el tiempo, tiene un costo, ¿sí? Este costo, como lo dice las resoluciones, es el valor del dinero en el tiempo. Y lo que hacemos es determinar el factor de descuento. En este caso vamos a hacer uno más la tasa del 10% y hacemos el capital, como lo pueden ver en placa, hacemos el capital de los 3.000 pesos dividido 1,10, que es el factor de descuento. Y nos da que el precio, el valor de contado de esa venta fue de 2.727 pesos. ¿Sí? Entonces, una forma clara de poder verlo es acreditar las ventas por este valor de 2.727, como dijimos, debitar los créditos por ventas por el valor total, que habían sido, como habíamos dicho, los 3.000 pesos. La diferencia que existe entre el precio financiado y el de contado no es otra cosa más que los intereses implícitos no devengados por esta operación, que los mismos son de 273 pesos para 60 días. Al igual que la operación anterior, tenemos la alternativa más fácil, más simple de registrarlo, y es, una vez que obtenemos el valor de contado de las ventas, realizar el asiento y hacer créditos por venta por 2.727 y acreditar las ventas por el mismo importe. Y luego al cierre o cuando corresponda ir devengando los intereses del mismo. Recordando entonces lo que habíamos establecido, lo que habíamos visto en el esquema conceptual, había dos momentos. El momento inicial, que va de la mano con la actividad número 1, con la que acabamos de resolver, y a la vez había un segundo lugar, que era la evaluación al cierre de los rubros. Bien, que si se quiere va de la mano con la resolución o con la actividad número 2, que precisamente ahora vamos a ver cómo se resuelve. En la actividad número 2, ¿qué nos decía? Que nosotros debíamos efectuar entonces los asientos correspondientes para dejar bien valuados los rubros.
Entonces, en este caso, comenzando por los créditos por venta, debemos devengar los intereses al cierre. ¿Y cómo hacemos el cálculo? El monto total habíamos dicho que era en la primera operación de 500 pesos, pero estos 500 pesos eran a 60 días. Al cierre, digo al cierre, porque la operación, el momento inicial de la operación fue el 25 de noviembre del 2011, al 31 del 12, que era la fecha de cierre, transcurrieron 36 días, con lo cual el interés a devengar para ese periodo de tiempo es de 300 pesos. ¿Qué hacemos en este caso? Vamos a debitar, vamos a achicar la cuenta regularizadora de activo de los créditos por ventas por 300 pesos y vamos a acreditar, vamos a reflejar la ganancia a través de la cuenta contable de intereses ganados, que la misma se va a exponer en los estados contables en el rubro de resultados financieros y por tenencias. En este caso va a ser generados por activo porque dijimos que estamos hablando de un crédito por venta. En cuanto a la segunda operación, tenía la particularidad que estos intereses eran implícitos. Y habíamos dicho que el monto total era de 273 pesos, pero que eran a 60 días. Lo que nosotros debemos averiguar al cierre del ejercicio es el monto correspondiente a la cantidad de días que transcurrieron desde que se inició, desde que ingresó a la contabilidad, a la fecha de cierre. El monto generado es de 118 pesos por 26 días. ¿Y cómo lo vamos a exponer? ¿Cómo lo vamos a registrar? Lo vamos a registrar debitando la cuenta de intereses ganados no devengados por 118 pesos y vamos a acreditar, vamos a reflejar la ganancia tal cual el asiento anterior, haciendo intereses ganados a 118 pesos y exponiendo esta ganancia, como lo repetí recién, en el rubro de resultados financieros y por tenencia generados por activos. Y vuelvo a repetir, digo por activos porque estamos hablando de los créditos por venta. Ahora bien, de acuerdo a el enunciado de la situación problemática, habíamos dicho que había una situación, ¿sí? Que no era una operación, sino más bien una situación en donde los abogados de Informática Sociedad Anónima le informaban que existía un crédito que ellos estimaban que era incobrable debido a que él mismo había entrado en quiebra. Esto, vuelvo a repetir, es una situación contingente, la cual es negativa porque genera para la empresa una pérdida que la misma debe registrar. Y en este caso se dan las dos condiciones que establece la resolución. ¿Y cuáles son estas dos condiciones? La primera es que exista realmente la probabilidad de incobrabilidad del crédito y la segunda condición es que se pueda medir su valor sobre bases confiables. Lo que hacemos entonces es registrar esta pérdida, como dije recién, utilizando la cuenta quebrantos por deudores incobrables, a la cual se debita por 4.500 pesos, y acreditamos esta cuenta regularizadora de activo, ¿sí? Que va a achicar los créditos por ventas a través de la cuenta previsión para deudores incobrables por 4.500 pesos. La razón importante por la cual se realiza este asiento, más allá de la mecánica que muchas veces uno al estudiar se lo plantea, es recordar algo fundamental, que es que ningún activo puede quedar valuado en los estados contables por un mayor valor a su valor recuperable. En este caso dijimos que era el BNR también de los créditos por venta, ¿sí? Por último, el enunciado nos daba los datos al cierre del rubro bienes de cambio, del stock que tiene la sociedad al 31 del 12. ¿Y qué nos decía, recordando un poco el enunciado? Que el stock que tenía esta empresa es de 100.000 pesos, que se compone por 1.000 artículos, los cuales se encuentran valuados al precio de compra.
y nos daba algunos datos, cuáles eran el costo de reposición y el valor neto de realización. Como pueden ver en pantalla, la cantidad, digo en pantalla para que puedan visualizar este cuadro, que es un cuadro resumen, del cual ustedes van a saber qué valor tomar, ¿sí? Porque, repito, ningún activo puede quedar valuado, en este caso los bienes de cambio, por un valor mayor a su valor neto de realización, que son los 140 pesos y el costo de reposición 140 y el costo histórico, el costo por el cual ingresó al patrimonio era de 100. Con lo cual, el costo de reposición no supera su valor límite. Con lo cual, está bien, está perfecto de que quede evaluado su costo de reposición, tal cual lo establece la resolución. Y en este caso, se preguntarán ustedes por qué lo estamos evaluando al costo de reposición y no en cualquiera de las otras alternativas, la otra clasificación que la resolución nos brindaba. Y porque vamos a suponer que estamos hablando de bienes de cambio que cumplen la condición general, ¿sí? Es decir, que no estamos hablando de bienes de cambio que sean fungibles, con un mercado transparente, ni tampoco de bienes de cambio sobre los cuales se recibió un anticipo que fijan precio. Entonces, en este caso, hacemos los 1000 artículos por el costo de reposición menos los 1000 artículos por su costo histórico, lo cual nos da una ganancia, nos da un resultado financiero y por tenencia positivo de 20.000 pesos, ¿sí? Es decir, que al cierre tenemos más bienes de cambio, ¿sí? Con lo cual, el asiento que corresponde efectuar es debitar los bienes de cambio por 20.000 pesos y acreditar, es decir, reflejar esta ganancia a través del resultado por tenencia de los bienes de cambio por 20.000 pesos. Al igual que los asientos anteriores, nosotros debemos este resultado por tenencia, esta ganancia, lo vamos a ver reflejado en el rubro resultado financiero y por tenencia generado por activos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los bienes de cambio. Bien, ahora sí, habiendo terminado con el desarrollo de las actividades abiertas, vamos a dar pase, vamos a continuar con preguntas de nivel cerrado, digamos, que tienen relación ya sea con la situación problemática que acabamos de desarrollar, como así también con conceptos que hacen al módulo número 2 de esta materia. La primera consigna nos dice lo siguiente: si los bienes de cambio de Informática S.A. fuesen fungibles, con un mercado transparente y podrían ser comercializados sin esfuerzo significativo, los mismos deberían ser medidos a. Lo que vamos a hacer, yo voy a ir leyendo las alternativas en una primera instancia, luego vamos a descartar aquellas que no sean las correctas, las que estén bien, y por último vamos a determinar la opción que sí corresponde. A su costo de reposición. B, el precio de venta debido a que el proceso de generación de resultados no está asociado con su comercialización. C, su valor nominal. D, el valor neto de realización. Y por último la E, su costo de reposición más los componentes financieros en caso de corresponder. Entonces, vamos a comenzar por las alternativas que no corresponden. La A, costo de reposición, no corresponde porque, como habíamos visto, habíamos considerado para el desarrollo de la situación problemática que los bienes de cambio, vamos a considerar que los bienes de cambio de esta empresa virtual eran bienes que tenían la característica, que revestían la última clasificación de los bienes de cambio en general, con lo cual se iban a evaluar en ese caso su costo de reposición. Y habíamos dicho que si no revestía 3 otras clasificaciones, que una de ellas es la que corresponde a el enunciado. Entonces, no es costo de reposición. Precio de venta
debido a que el proceso de generación de resultados no está asociado a su comercialización, tampoco es la correcta, ya que no es ningún valor de valuación al cierre. Valor nominal tampoco es la alternativa. ¿Y por qué? Porque si bien es un criterio de evaluación, no hace referencia a este rubro que son los bienes de cambio en este caso, sino más bien hace referencia a lo que es caja y bancos. La E, su costo de reposición. Habíamos dicho que no era costo de reposición, ya que no se corresponde con las características que debe tener un bien para que sea evaluado a ese costo. La alternativa es el valor neto de realización, ¿sí? Porque estamos hablando de un mercado que es masivo, ¿sí? Que todo lo que nosotros ponemos en él mismo se vende sin ningún tipo de esfuerzo significativo para una empresa, como lo son los commodities, como es la soja, son bienes fungibles que se venden sin esfuerzo significativo. El ejercicio número 2 o la alternativa número 2 nos habla de las previsiones, en donde nos dice lo siguiente. La previsión para incobrables o para deudores de dudoso cobro debe constituirse a. Cuando hay una alta probabilidad de que un cliente u otro deudor no pague y el importe de la probable incobrabilidad pueda medirse con certeza. B. Cuando hay una alta probabilidad de que un cliente no pague. C. Cuando existe alta probabilidad que el cliente devuelva mercaderías. D. Cuando se estima que hay una alta probabilidad que ventas efectuadas durante el ejercicio integrarán la base del cálculo para una bonificación a otorgarse. La E, cuando hay una alta probabilidad de que un cliente u otro deudor no pague y el importe de la probable incobrabilidad pueda medirse de manera objetiva. La segunda alternativa, la B que nos da este enunciado, nos dice que cuando hay una probabilidad de que un cliente u otro deudor no pague. Y esta alternativa resulta incorrecta, ya que la misma no cumple con las dos condiciones que nos establece la resolución, en donde debe existir también la posibilidad de medir este crédito, ¿sí?, de manera confiable. La C nos dice cuando existe una alta probabilidad de que un cliente devuelva la mercadería, al igual que la D, me sumo a la D porque la devolución y el motivo por el cual no son, ya se los digo. Cuando se estima que hay una alta probabilidad que ventas efectuadas durante el ejercicio integrarán la base del cálculo para una bonificación a otorgarse, tanto la C como la D no son porque las mismas no hacen referencia a lo que es la constitución de una previsión para deudores incobrables, sino que tiene que ver con otros puntos de la lectura de los créditos por venta que hace referencia a las bonificaciones y devoluciones de mercaderías. Ahora bien, nos queda la alternativa A y la E. En algunas de estas dos es la correcta. Y la diferencia, si bien es sutil, resulta importante porque, por ende, una queda eliminada. Y la correcta en este caso es la alternativa E. ¿Y por qué? Porque si bien la A nos habla que el crédito puede medirse, el importe de esa previsión, de esa pérdida, puede constituirse, puede medirse de manera certeza, no la certeza de que un crédito o un cliente no nos pague no nos da a nosotros la confiabilidad de que el mismo se haya medido de manera objetiva y a la vez que se hayan utilizado los cálculos que nos den la confiabilidad necesaria. Esa es la alternativa correcta, entonces la alternativa E, que establece que cuando hay una alta probabilidad de que un cliente realmente no pague, es decir, que genere para la empresa la efectiva pérdida,
y el importe de la por probable incobrabilidad pueda medirse objetivamente o de manera también confiable. El ejercicio número 3 nos plantea lo siguiente: no deben incluirse en otros créditos conceptos tales como A. Los anticipos de impuestos, B. Créditos contra los accionistas por suscripción de acciones, C. Anticipos al personal, D. Anticipos a clientes por la compra de materias primas, E. Servicios pagados por adelantado. Este ejercicio número 3 nos lleva a repasar un poquito lo que vimos cuando desarrollamos el esquema conceptual de la materia, más precisamente los conceptos claves, en donde la resolución es clara y dice que dentro del rubro otros créditos se deben incluir todos aquellos que no hagan a la actividad principal del ente. ¿Sí? Entonces, el rubro, la línea de anticipos de impuestos, les había comentado, al igual que servicios pagados por adelantado, todos los gastos pagados por adelantado, así como el anticipo de impuesto a las ganancias, sí está bien que se incluya dentro del rubro otros créditos. Al igual que la alternativa C, en donde dice que son todos los anticipos que el ente le da al personal de la empresa. Esto también va a formar parte de los otros créditos dentro de este rubro. Al igual que la alternativa B, donde nos establece que todos los créditos que contra los accionistas por la suscripción de futuras acciones. Con lo cual, la alternativa correcta, que corresponde, digamos, no incorporar dentro de este rubro, son los anticipos a clientes por la compra de materias primas, porque como lo establece la resolución técnica número 9 en su concepto, se deben incluir dentro de este rubro todos los anticipos que se le efectúen por la compra de las materias primas. Para dar por finalizado esta teleclase práctica de este módulo, que es el número 2, lo que haremos es un breve repaso de los conceptos que ya a esta altura deberían haber adquirido. En primer lugar, los conceptos financieros, ya sea de carácter explícitos o implícitos, es decir, que muchas veces se nos van a presentar ventas que las mismas sean al contado y otras que debemos averiguar cuál es ese interés que se encuentra implícito en la operación. Con lo cual, dijimos que debíamos aplicar ese factor de descuento sobre el capital y de esta manera obteníamos el valor de contado de la venta, que generalmente, y lo que sucede en la realidad y en la práctica de todos, es que las ventas muy rara vez no los dan al precio de contado. Y acá es donde debemos también aplicar las matemáticas financieras para poder obtener el mismo. En cuanto a las previsiones, recordar de alguna manera que la constitución de las mismas se debe hacer en base a las condiciones que establece la resolución técnica, que exista, en primer lugar, una alta probabilidad de ocurrencia, ¿sí?, que genere esta pérdida para la empresa y que a la vez se pueda medir sobre bases confiables. Por último, hacer un breve repaso, esto es más contabilidad básica, pero que siempre se lo tiene en cuenta, que es el costo histórico, es el costo de ingreso, el valor de ingreso de los bienes al patrimonio de una empresa. El costo de reposición, que es un valor al cierre del ejercicio y es cuánto le cuesta, el valor de cuánto le cuesta a la empresa reponer esa mercadería, ese bien al cierre de los estados contables. Y el valor neto de realización, por último, que no es otra cosa más que los flujos futuros que generaría la venta de un bien al cierre del ejercicio y que se calcula realizando el precio de contado menos los gastos directos asociados a la venta del mismo.
Con esto hemos finalizado la teleclase práctica del módulo número 2 de esta materia, contabilidad intermedia, con lo cual espero que le hayan sacado provecho a la misma. Hasta la próxima.